donde ha permanecido 6 meses. En diciembre pasado, recordará la audiencia, estuvo ya aquí para presentarnos el que es hasta ahora su último libro, La máquina del mundo. Teniente Coronel Ruiz Lima, buenos días. Gracias por haberse acercado hasta estas horas, hasta los estudios de Radio Nacional de España en la Casa de la Radio. Muchas gracias, Emilio. La verdad que para mí es un placer y sobre todo hablar de estos temas, unos temas que poco a poco se están conociendo, pero quiera que no, en España y los españoles pues no lo conocen mucho. A pesar de todos sus problemas estructurales y coyunturales, ahí sigue en pie Mali, ahí siguen los soldados europeos de UTM Mali, comandados por el general de brigada Santiago Fernández Ortiz Repiso, con el que ha estado usted en estos meses de misión. Han sido intensos, este medio año ha sido intenso en el cuartel de Culicoro, ahí a orillas del río Níger. Sí, bueno, todas las misiones son intensas y todas las misiones tienen sus particularidades y esta, pues bueno, ha tenido la particularidad de, como todo el mundo conoce, del cierre del destacamento español de UTM en Culicoro. Para situar a la audiencia, tal vez deberíamos describir Culicoro, la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Malienses, a unos 50 kilómetros de la capital de Bamako. Son muchas hectáreas a orillas del río Níger, como decíamos antes. No sé si habrá cambiado mucho desde la última vez que estuve allí, pero si mal no recuerdo había una zona para los europeos y otra más extensa en la que los soldados malienses vivían con sus familias, los niños. Las mujeres cocinaban al aire libre en ollas gigantescas. ¿Sigue todo así o ha cambiado? Y con los ojos del escritor, ¿cómo nos describiría esas vidas, esas estampas cotidianas en Culicoro? La verdad es que no ha cambiado mucho. Yo estaba allí en 2014, 2019 y ahora en 2023. Y la base no ha cambiado mucho. Es una base donde están los malienses, es la Escuela de Estado Mayor maliense y además la academia. Es una base de referencia para el Ejército de la Fama. Y bueno, yo he estado, ya digo, en 2014, 2019 y 2023 y no ha habido un cambio. Sigue igual. Había una parte para la zona de UTM y otra para la zona de Fama. En estos 6 meses de misión en Mali, como soldado, pero también como escritor, ha profundizado en esas relaciones culturales y humanas entre los antiguos habitantes de las tierras malienses y los de la España de hace varios siglos. Usted asegura que España vive en el corazón de Mali. ¿Dónde se ubica ese corazón? España vive en el corazón de Mali, pues porque llevamos muchos siglos. Puedo decir que desde 1300 ahí, ¿no? Con la influencia que hemos dado. Y ese corazón está en la curva del río Níger. Como ha contado antes, desde Culicoro uno puede ver en la base, si uno sube al Monte Keita o a Opitango, lo que nosotros llamábamos la zona de Opitango, uno puede ver el río Níger. Y se puede imaginar, siguiendo la corriente del Níger, porque la corriente del Níger es curiosa, parece que va al contrario, ¿no? Que el río debiera de ir hacia el sur y sin embargo ese río va hacia el norte, y en toda la curva del río Níger ha habido presencia española desde hace muchos siglos y es más, se habló castellano y se escribió aljamiado durante 2 siglos y medio. ¿Durante mucho tiempo? Sí, en 1300 ya empieza a haber huellas andalusíes. Y el primero de ellos es el poeta Esaheli. Esaheli nace en Granada y termina por una serie de los tiempos aquellos, pues hay una revolución alfaquí y los alfaquíes se hacen con el poder y él tiene que salir corriendo. Y Esaheli
huye pues por la ruta natural, ¿no? La ruta natural es hacia el sur. Estamos hablando de Al-Ándalus cuando Al-Ándalus era prácticamente la península ibérica, ¿no? Y, y termina yendo a la Meca. Y es en la Meca donde conoce a Kanko Musa. Kanko Musa era emperador del imperio Songhai de maliense y dicen que era el hombre más rico del mundo. De hecho, hay una gran caravana, organiza una gran caravana, va repartiendo oro durante todo su viaje hasta la Meca, y en Alejandría cuentan que en Egipto había tanto oro que había dejado el emperador que terminaba por no valer casi nada, ¿no? Se produjo una inflación terrible. Bueno, pues en la Meca conoce con Comusa a Esaheli, sabe que es el primer poeta del Andalus, esa poesía está en la biblioteca de Cádiz, y termina, pues digamos, contratándolo, y va con él. Con su mezquita y biblioteca, ¿sería Tombuctú la principal ciudad maliense con la presencia o herencia hispana? Sí, ¿O hay más lugares? sí, desde luego. El primero que llega con la biblioteca de Cati, cuando hablamos de la biblioteca de Cati, es Ali Ben Suya Al-Quti. Al-Quti posiblemente evoluciona de El Godo. Se dicen descendientes de Witiza. El último heredero es Ismael Diadé Aidara, que digamos que es el guardián de la biblioteca, y él comenta que él es descendiente de Witiza. Ellos son descendientes de Witiza y guardianes de la biblioteca. Y Ali Ben Ziyad tiene que huir de Toledo, es que es toledano. Cuando hablamos de este tipo de personas, aunque se llama Ali Ben Ziyad, pero era totalmente bilingüe. En Toledo en ese momento eran totalmente bilingües. De hecho, tenemos las jarchas que se escriben la mitad en árabe y los dos últimos versos en castellano, ¿no? Y tiene que huir después de los sucesos de Toledo, donde hay una persecución, porque estamos hablando del año 1467, 1468, donde hay, pues bueno, la corona española hay una lucha fratricida enorme. Él se pone en contra de la reina Isabel. Cuando Enrique IV, pues bueno, dicen que está sin descendencia, aunque su hija Juana, que se casa con el rey de Portugal, pues también aspira a la corona, y tiene que huir después de los fuegos de la Magdalena, donde incendian más de 1000 casas. Y él se lleva su más preciado tesoro, que es su biblioteca. Son 400 volúmenes que se lleva y hace lo mismo que había hecho Saheli. Él va hacia el sur, pasa el desierto, llega a Mauritania, y de Mauritania llega a la curva del Níger. Pero no lleva a Tombuctú, él llega a Gumbu. Y en Gumbu se queda. Él se casa allí con una princesa Songhai y a partir de ahí emparenta con los Songhais. Los Bambara y Dogoes son dos de las principales tribus etnias que pueblan Mali, pero hay más. Por ejemplo, el pueblo Arma. ¿Quiénes son? Bueno, el pueblo Arma pueden tener tu sangre y la mía. Es decir, podemos compartir sangre, pero con total naturalidad. Porque el pueblo Arma procede de los soldados españoles que van a la conquista del Imperio Songhai y que lo conquistan. ¿Y quién lo conquista? Pues Yuder Pachá. Que Yuder Pachá se llama Diego de Guevara y había nacido en Almería, en Cuevas de Almanzora. Es una historia curiosa la de Yuder Pachá, porque a él como todo el mundo sabe, hubo los piratas berberiscos durante el siglo XVI, XVII, pues tenían una gran actividad. Se dedicaban al comercio de carne, al comercio de hombres, al comercio de esclavos. Y todo lo que las costas españolas pues estaban bastante asediadas por los piratas berberiscos. Y Diego de Guevara, cuando era niño, es hecho prisionero por los piratas berberiscos y es vendido en Tánger. Y allí lo compra Albert Malik, que es sultán de Marrakech. Llega de mano a mano hasta el sultán, es castrado, es esclavo,
pero debía de ser con una personalidad apabullante porque le dan una educación tanto administrativa como militar. Se hace cargo de él el sultán, interviene incluso en la batalla de Alcázar-Quibir, la batalla donde el sultán de Marrakech pues destroza a los ejércitos portugueses, ¿no? Tenemos Teniente Coronel Ruiz Lima como escritor. Recuerdo a la audiencia que usted es filólogo de formación. ¿Qué podemos encontrar, aparte del Saheli, en esa gran biblioteca de Cati? Bueno, en esa gran biblioteca de Cati En tenemos Tombuctú. la biblioteca de Cati. En Tombuctú hay muchas bibliotecas, ¿eh? Hay más de 40, se cuentan 42 bibliotecas, pero hay mucho más. Y en todas hay huellas andalusíes. Lo que ocurre es que la de Cati, como es la biblioteca que viene de Toledo, pues tiene pues todo el derecho andalusí, tiene, bueno, toda la filosofía, tanto Platón como Aristóteles, la ciencia, y luego la biblioteca de Cati tiene una cosa muy buena, que se encarga Ali Ben Ziyad, Al-Qutí, el jurista, el godo, se encarga de hacerlo, que es que tiene anotaciones en los mismos libros. No hace anotaciones aparte, entonces el papel era caro y era un hombre que va huyendo, pero va comprando libros. En Ceuta compra un libro y aparece ahí, cuando él ve la boca ya de África, una anotación donde dice que compré este libro de manera legal por 245 miscales, que son unos 220 gramos de oro, a lo que equivalía, porque ahí era el oro lo que se movía. Y a partir de ahora quiero un poco de paz y a ver si me da esa paz, decía más o menos, en el país de los negros, ¿no? Él va buscando Tombuctú, pero él busca Tombuctú porque Tombuctú es un faro. Tenemos la biblioteca de Alejandría en el siglo I, y ahora tenemos en el siglo XII, siglo XIII Tombuctú. Como ya he dicho, hay unas 40 y tantas bibliotecas y luego también había unas 40 madrazas. Era donde mejor se estudiaba el Corán, y a partir del Corán pues toda la literatura. De hecho, la lectura coránica y la lectura de libros que todavía se lee, pero no solo en lo que es la curva del Níger, sino también en Mauritania, que hay bibliotecas, también en Andalucía, que las hay. Se lee todavía al Qurtuba. Al Qurtuba era el principal imán y escritor de escritura religiosa, y sin embargo era de Córdoba, ¿no? Y se sigue leyendo y se sigue estando. Por eso creo yo que esas raíces, llamémoslas ibéricas, ¿no? Porque españoles somos todos. Hispania, cuando uno lee a Emilio García Gómez, un gran arabista y un sabio, pues yo le oí en una conferencia hace 14.000 años, porque ya tenemos una edad. Decía que bueno, que Hispania, eso de que viene de tierra de conejos, no, eso posiblemente viene de Hispalis, lo que es Sevilla, que nosotros decimos ahora Hispalis, ¿no? Y porque el sufijo is en castellano cambia al a, ¿no? Y hay múltiples ejemplos. Y Hispania, los primeros que utilizan la palabra Hispania no son los castellanos, no son los leoneses, no son el reino galaico portugués, es el reino andalusí. Y ellos utilizan la palabra Hispania y viene de ahí, ¿no? Y la primera vez que se utiliza la palabra Hispania en castellano es con el rey Alfonso X, en 1272, con la crónica general la historia general de España, ¿no? De Hispania en su momento. Entonces sí que tenemos unos grandes vínculos con esos hombres que salen de Córdoba, salen de Granada, o Diego de Guevara, que sale de Almería, pero no porque quería, sino porque lo secuestran los piratas berberiscos y llegan a Tombuctú y conquistan Tombuctú. ¿Cómo y cuándo se perdieron esos vínculos de Hispania con Malí, en esa curva del río Níger? Bueno, a partir de Yoder Pachá va con 4.000 españoles, casi todos eran moriscos, y también había veteranos de Flandes, de la guerra de Flandes, que eran los arcabuceros. De ahí la etnia arma. La etnia arma viene porque esos arcabuceros portaban un arma y gritaban arma. Dicen que hay dos versiones, una que gritaban arma, que yo creo que es la más
verosímil, y lo otra que se llamaban ar-rumi en árabe, que era arcabucero, que era el que llevaba un arma. Y ellos en la batalla de Tendivi conquistan, primero llevan a Gao, el reino de Songhai estaba en Gao, llegan a Gao, Diego de Guevara, Yuder Pachá, se había islamizado al nombre de Yuder Pachá, conquista Gao, y él dice que, bueno, la verdad es que no hay nada en Gao, ¿no? Uno va allí, es como cuando uno va por las tierras de Mali, ¿no? Yo que estaba allí, pues vas, ves los pueblos, ves, no hay calles, no hay carreteras asfaltadas, no hay calles asfaltadas, no hay... Pero sin embargo, hay otro tipo de riqueza, ¿no? Cuando llega a Tombuctú le pasa lo mismo, ¿no? Tombuctú es un sitio que si no la ves con ojos de que te guste la literatura, la historia, posiblemente te defraude. Pero no es así. Tombuctú es el oro para mí es el oro de África. Euteme Mali, en la que acaba de estar usted desplegado, teniente coronel Norberto Ruiz Lima, se inicia tras el intento de golpe de Estado yihadista en 2012, pero entonces el mundo estaba totalmente inmerso en solucionar esa crisis de seguridad, y un crimen contra la cultura en la gran mezquita de Tombuctú nos pasó desapercibido a todos por las urgencias del momento. ¿Qué ocurrió? Bueno, ahí cuando entran los yihadistas, extremistas, islamistas, y que bueno, todo se va desencadenando pues desde la caída de Gaddafi, el ISIS, el Estado Islámico, todo eso tienen mucho que ver. Pero cuando ellos entran, ellos son extremistas, y claro, hay detalles que no pueden permitir. Por ejemplo, que haya un túmulo de más altura que la tumba del profeta, ¿no? Eso no puede ocurrir. Y había un túmulo que lo era, y era de Sidi Yahya al-Tutila al-Andalusí. Con decir al-Andalusí ya sabemos de dónde era. Era de Tudela, Navarra, y era el hombre más santo y el máximo imán que tenían allí en Tombuctú en el siglo XIII, ¿no? Este hombre llega hasta Tombuctú, este hombre empieza con las escuelas coránicas, ya digo que para ellos era un faro, empieza y le hacen un túmulo que tiene una determinada altura. Cuando llegan los yihadistas, pues no les gusta ese túmulo y lo destrozan y lo hacen más bajo. No les gusta la puerta, que era una puerta, la puerta de la mezquita, que era una puerta que parecía que tenía más valor que otra que ellos consideraban, pues bueno, tipo talibán, y también la vuelan. Y bueno, estas cosas, pues sí que cuando estuve en Adana, allí en Turquía, me contaron que vi la mezquita, y claro, y entramos en la mezquita, y es una mezquita preciosa. Pero me contaron que tenía más minaretes, que cuando la construyen tenía, me parece que era 8 minaretes, ahora no recuerdo el número exacto, y entonces la de la Meca tenía 6. ¿Y qué ocurre? Que dijeron, bueno, esto no puede ser. Afortunadamente nos destruyeron los de la mezquita de Adana, que yo recomiendo que la vean. Es un sitio precioso y donde uno puede ir siguiendo las suras por los jardines exteriores. Pues construyeron otras 3, y entonces a partir de ahora ya la mezquita con más minaretes, pues la de la Meca. Y bueno, a mí me parece bien siempre que no haya destrucción, ¿no? Y ahí sí que la hubo, y sobre todo el problema de la biblioteca de Cati. Cerca de Adana hay varios compañeros suyos en la base de Incirli. Sí, ellos están con los sistemas Patriot y están haciendo un gran trabajo desde hace bastantes años. En Radar 3.0 hemos conversado en varias ocasiones con usted, teniente coronel Ruiz Lima, sobre sus libros Soldados, daguerrotipos literarios sobre soldados españoles en diferentes misiones internacionales, y una de esas historias precisamente ocurrió en Mali con el comandante Franco, hoy teniente coronel. ¿Habrá segunda parte de Soldados con nuevas historias? Sí, yo creo que sí, pero no porque yo me dedique a hacer este tipo de literatura. Mi literatura es una literatura, pues bueno, es novela, también escribo relatos, pero creo que estas historias de soldados de ahora se tienen que conocer.
y aunque no sea la literatura que yo elegí para escribir, ni es un estilo que me ayude. Es muy diferente a La máquina del mundo. Muy, muy diferente, no tiene nada que ver. Yo a veces que me leo en uno y en otro digo, pues son dos escritores diferentes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que poner en valor todo ese trabajo y esas acciones y esos hechos de armas de soldados españoles que a día de hoy están ahí, que no son soldados de la guerra de África, del siglo XIX, de la guerra de la independencia, que también hay que continuar escribiendo. Yo creo que la literatura tiene que ganar un hueco, porque aunque la historia y los historiadores nos cuenten lo que puede ser la verdad, porque al fin y al cabo uno tiene que fiarse de lo que está escrito de antes, o de las piedras que uno descubre en arqueología, pero luego la literatura va fijando, y yo creo que la literatura tiene que fijar. Yo pondré ese segundo libro para que la gente conozca esas historias que a día de hoy pues están un poco dormidas, claro. La historia de la relación de España con Mali protagonizará su siguiente trabajo literario. Tengo un libro de relatos y el siguiente trabajo literario va a ser un libro de relatos. He empezado porque mi primera misión fue en el año 1994 en Bosnia. He empezado con Bosnia, con un relato sobre el incendio de la biblioteca de Sarajevo, porque en el 2018 volví a estar allí. Fui a la biblioteca. Ya no es biblioteca, porque el Departamento de Comunicación, con motivo de los 25 años de Bosnia, hizo un libro que era Misión Bosnia, la ruta de los españoles. Y ese libro, pues bueno, una vez que volví a Bosnia en el 2018, ya estuve allí tranquilo, volví a Sarajevo, volví a Mostar, volví a Jablanica, y dije, me voy a llevar este libro, que ya que tiene mi nombre, pues me lo voy a llevar. Y me lo llevé y fui a la biblioteca. Mi sorpresa es que me dijo la chica que estaba en la conserjería que aquello ya no era la biblioteca, que por fuera habían dejado igual, pero que la biblioteca ahora estaba en la universidad, pero que no me preocupara, que ella se encargaba de llevarla a la nueva biblioteca de Sarajevo. Entonces ahí el primer relato es ese, y de Mali también tengo dos relatos de hechos de personas de allí, ¿no? Que uno va siguiendo, va tomando notas y no entiende por qué una persona va con un ataúd por todos lados, ¿no? Y pues eso, ¿no? Ese es mi siguiente libro, y sí que va a entrar Mali. Me contaron una historia que yo creo que entra también en la mitología, que es que entran en un pueblo 3 terroristas, empiezan a matar gente, a uno le cortan la cabeza, otro le pegan un disparo, otro tal, y bueno, en esa especie de justicia poética me cuentan que esos 3 terroristas fueron localizados 5 días después con las mismas heridas que habían infligido a los... bueno, eso es un hecho que nosotros también lo tenemos en nuestra digamos, mitología, ¿no? En nuestra tradición. Teniente Coronel Norberto Ruiz Lima, escritor, filólogo y militar, recién llegado de la misión EUTM Mali, de adiestramiento de la Unión Europea para las Fuerzas Armadas de Mali, donde ha estado desplegado 6 meses desde diciembre. Gracias por su tiempo para la audiencia de Radar 3.0, la audiencia de Radio Nacional de España, y por habernos acercado a la historia desconocida de España con la curva del Níger, la biblioteca y la gran mezquita de Tombuctú. Muchas gracias, Emilio. Yo estoy encantado de estar aquí en Radio Nacional de España, y bueno, ya sabes que estamos ahí en el Departamento de Comunicación, y Radio Nacional con nuestro departamento pues siempre ha tenido una gran relación. Muy bien, pues ya está. Bueno, pues muchas gracias. No,